¿Qué tal? Buen día a todos. Vamos a iniciar con la actividad de esta semana y con ello un tema sobre la cocina asiática, algo que ya me habían pedido sobre el arte mokimono. Y importante comentar que antes de un poquito de concepto, el arte mukimono también se le conoce como el tallado de fruta o vegetales. Sin embargo, es un concepto, si no mal erróneo, todavía más extenso, ¿no? Originalmente el arte mukimono se origina en China, en la parte asiática, y realmente se daba tanto por frutas, vegetales, flores, etcétera, y todo esto como acompañamiento o decoración simplemente sobre las mesas, ¿no? En el arte mokemono me gusta hacer dos comparativas sobre las figuras simples, que es una como la que vamos a hacer el día de hoy, es decir, con una sola fruta, un solo vegetal, realizar o hacer una escultura, o las compuestas, que básicamente, como su nombre lo dice, va a abarcar uno o dos frutas, vegetales o flores y juntos van a componerse, ¿no? Eh, ¿Por qué te muestro esta imagen? Pues muy sencillo, porque antes de esto quisiera darte algunos consejos o tips, principalmente sobre el tallado. El día de hoy vamos a hacer específicamente una rosa en una sandía o en la mitad de una sandía. Y aquí quiero comentarte que pues va a depender de tu criterio. Esta es una técnica eh, que si bien no es complicada, necesitas práctica. Y probablemente a la primera vez que lo intentes pues no nos va a salir a la perfección. Repito, tu criterio va a ser en si tal vez lo hago una o dos veces. Con la primera, aunque no quede al 100%, recuerda que no busco perfección. Eh, no hay problema, ¿ok? Lo que sí puedes checar es que siempre va a ser remunerable este tipo de arreglos. Por ejemplo, ¿no? Si hoy vamos a hacer una rosa, esta rosa la hacemos con la mitad de una sandía completa. Y esa sandía, no sé, a lo mejor te cuesta 60, 70 pesos y salen dos rosas. Y cada rosa tú la puedes vender en 150, 200 pesos como centro de mesa. Pero ya depende del evento, cuántas sandías entregues, etcétera, pues es bastante bien remunerable, ¿no? Otra de las situaciones, chicos, es sobre el uso de los materiales que nosotros vamos a empezar a ocupar. Originalmente para el tallado de frutas son unas herramientas que en este caso nosotros los conocemos como gubias. Esas gubias son cuchillos o inclusive cuchillas especializadas para este corte, este tallado de frutas. Son inclusive algunos cuchillos que tienen doble punta, son circulares, tienen diferentes figuras, son planas, son curvas, etcétera. Pero pues obviamente en casa muchos de nosotros no tenemos. Y por eso te quiero mostrar este tipo de cuchillos. Si te das cuenta, podemos trabajar con dos tipos de cuchillos. Uno, que es básicamente tu cuchillo chef, el clásico, esto obviamente por cortes grandes, y los cuchillos mondadores. Estos cuatro cuchillos mondadores que tú estás viendo aquí tienen diferentes picos y te van a funcionar para diferentes tipos de cortes. Pero este de acá te lo muestro, este sí quisiera que lo evitaras completamente, por lo mismo de su figura que es de sierra, no te va a hacer cortes finos y por ende pues no te van a quedar las figuras. Entonces este tipo de cuchillo que cierra no nos sirve, lo descartamos, y todos estos tipos de cuchillos, ya sea los que tengas en casa, te van a servir a la perfección, ¿ok? Ahora ya para terminar pues básicamente te quiero comentar cuáles son las técnicas del tallado de fruta, ¿no? Y son pocos, realmente no es complicado, pero por ejemplo, si definimos qué es un corte, pues el corte lo vamos a definir como aquel desplazamiento de un cuchillo para dividir o inclusive para disminuir el tamaño de alguna fruta o verdura, pero hasta ahí. Esto no me va a referir a que va a ser ya el tallado. El corte es una base para que tú empieces a hacer una decoración. El tallado de fruta, que es el que nosotros pensamos que es un mokemono ya terminado, se le va a considerar a una sola pieza ese tallado que se va a dar poco a poco para generar una figura de una sola fruta. Posteriormente tenemos el ensamblado, que es básicamente si yo colocara dos o más insumos para generar una sola figura. Es lo que nosotros consideramos como un ensamblado. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, que sería un calado. El calado es profundizar sobre una materia prima para darle una figura, por ejemplo la rosa, pero repito, es profundizar. Hay otras figuras que son muy visibles que
actualidad se ha estado dando, que es el desbastado, que es, por ejemplo, que en una sandía tú le coloques tu nombre. Y con ello, pues bueno, vamos a empezar el tutorial. Bueno chicos, vamos a empezar. Como tal, como te comentaba, vamos a ocupar la mitad de una sandía. Importante antes mencionar que quiero que te des cuenta, hay que saber los colores que se maneja dependiendo de la fruta. Por ejemplo, aquí contamos con tres, ¿no? El verde, el blanco y el rojo. Y con ello vamos a empezar a trabajar. Si te das cuenta, yo le corté una base tanto de este lado como de este, para que nosotros podamos trabajar perfectamente. Lo que tenemos que hacer en el caso del estado es básicamente quitar toda la parte verde sin llegar a lo que es la pulpa o el color rojo de la sandía. Entonces lo único que vamos a hacer es quitar toda la cáscara de una manera, una lámina pequeña, ¿sale? Con ello voy a ocupar el cuchillo chef y pues básicamente, si te das cuenta, yo hice un corte para que de ahí empecemos a partir. Si se te hace muy complicado trabajar con un cuchillo chef de esta manera, pues muy sencillo, tú lo puedes empezar a trabajar con un cuchillo mondador y poco a poco. Ahí el detalle es básicamente no llegar a la parte roja, ¿okay? Y irlo quitando poco a poco. Lo que sí no te voy a pedir que no hagas es que pares la sandía y empieces a cortar hacia abajo, porque puedes ocasionar un accidente. Ni mucho menos coloques tu mano acá y empieces a cortar hacia tu mano, porque por obvia situación puedes ocasionar ese accidente. La vas a empezar a pelar hasta quedar completamente de color blanca. Bueno, como puedes observar, ya está perfectamente la sandía. Repito, tiene que quedar blanca sin llegar a la parte roja, y obvio, tampoco tiene que quedar demasiado gruesa. Por ejemplo, estos espacios verdes podemos irlos eliminando con el mismo cuchillo mondador para que no tengamos ningún problema. Y bueno, vamos a empezar. Yo lo voy a empezar de manera vertical. Lo puedes cambiar como se te acomode. De todas maneras, del centro vamos a partir hacia el resto de la sandía y vamos a empezar hacia el centro. Se te complica, puedes ocupar una moneda, una taparrosca, etcétera, pero vamos a empezar a hacer un centro, y ese centro yo lo voy a manejar, o me gusta manejarlo de cierta manera, que empezando del tamaño del círculo. Yo lo que voy a hacer, fíjate cómo tomo el cuchillo, voy a empezar a incrustar de manera vertical para hacer justamente una especie de círculo. No tan profundo el cuchillo. Listo. No se ve absolutamente gran profundidad. Eso es lo que nosotros estamos buscando, porque a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Entonces, en este pequeño círculo yo voy a empezar a hacer un corte antes, para que básicamente se empiece a notar ese círculo. Si te das cuenta, este corte ya lo voy a empezar a hacer hacia afuera, para que de esta manera se vea un poco el centro. Y poco a poco lo vamos a empezar a quitar. Prosiguiendo, ya tengo básicamente el círculo. Este es mi centro. Repito, hice el corte vertical, luego de este lado, vertical, y luego lo hice en diagonal para que se haga este efecto. Ahora sí vamos a empezar a darle la figura a los pétalos, y hay que dividir, que sea perfectamente la cantidad de pétalos. Podría ser uno hacia abajo, otro hacia arriba y a los costados. Ahí yo sacaría 4 pétalos, pero yo básicamente voy a sacar 8 por cada lado. Entonces voy a hacer básicamente y tentativamente cortarlos a la mitad de cada corte. ¿Esto para qué me sirve? Solamente como referencia. Yo ya sé que aquí hay un corte y sé que aquí está el otro. Y entonces aquí sí viene un poquito de complejidad. Date tu tiempo. Vamos a empezar a hacer especie de una gota de agua, empezando de cada corte. Si lo podemos dibujar, básicamente podría ser de más a menos. Es decir, y si te das cuenta, aquí está perfectamente la gota. Ahí
vamos a empezar a hacer algo más complejo. El corte fue diagonal, sin embargo el centro vamos a eliminarlo con un corte hacia el centro, pasando por el interior de esa misma gota. Y listo. Tenemos la orilla de la gota de los dos lados, haciendo el corte hacia adentro, y nos vamos a proceder a hacer todo. Si te das cuenta, con cada uno de los lados se hizo un pétalo, dando la separación. Aquí por ejemplo está un pétalo y aquí está el otro, y siempre los cortes van hacia adentro. Y aquí pues bueno, vamos a empezar a trabajar sobre los bordes, básicamente para generar más pétalos. De esta punta a esta punta, y de una manera bastante vertical, voy a hacer un corte en forma de triángulo. Y este tiene que salir por sí solo. Y entonces nos vamos a ir exactamente a la siguiente parte. De esta punta a esta punta, nuevamente un corte. Perfeccionamos el corte y tiene que salir por sí solo. Y ya se empieza a hacer notorio los pétalos de cada parte de la rosa. Y bueno, así básicamente quedaría la primera ronda de pétalos. Si te das cuenta, son los pétalos que te comentaba al inicio, y estos son los cortes que vamos a empezar a trabajar. De estas pequeñas imperfecciones, ahorita no te preocupes, básicamente son minúsculas y al final las podemos ir puliendo. El siguiente paso es hacer una nueva hilera alrededor de nuevos pétalos, y vamos a hacer algo similar. Nos vamos a ir de esta punta a esta punta haciendo el mismo corte en gota, pero obviamente un poquito más grande. Voy a hacerlo. Y ese corte, nuevamente voy a hacer el corte hacia adentro. Aunque este va a ser un poquito más profundo, de manera que salga por sí solo. Nos vamos a ir al siguiente y hacemos exactamente lo mismo. Y a medida que vamos creciendo, los pétalos van a incrementar su tamaño y obviamente los espacios entre ellos. Básicamente hicimos los mismos cortes alrededor y de ahí es una consecutiva. Depende de ustedes si quieren hacer más pétalos. A mí en lo personal me gusta hacer una, dos o hasta tres como máximo, porque por lo mismo de la figura se empieza a deformar. A menos que tengas una sandía perfectamente redonda o una sandía baby también conocida, y sí se puede hacer perfectamente, pero en todo caso en esta sandía, como es alargada, a mí me gusta dejar dos o hasta un tercer pétalo, pero como está muy larga yo la voy a dejar de esa manera, y es algo que tú puedes realizar. Cuando ya acabes, pues bueno, ya la volteas y te la comes sin ningún problema, pero pues ese es el producto final. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video.